Mucha gente, por alguna razón que desconozco, piensa que la saliva de los animales presenta funciones antibióticas, regenerativas o inclusive que si permites que un animal te lama una herida, esta sanará más rápido. Cosa que normalmente se centra, por alguna razón fuera de mi entendimiento, en los perros. Pero ¿es cierto esto? ¿La saliva puede sanar o al menos prevenir una infección de una herida? ¿O al contrario, permitirlo provocará una mayor infección? Lo primero que hay que analizar es por qué se limita en los perros y el por qué se piensa esto. La primera razón que se me ocurre es que cuando un animal se llega a lastimar o a raspar o simplemente producirse una herida, lo primero que hace es sujetarse a esta herida. Las personas comúnmente lo que hacemos es cubrirla con la mano y presionarla, esto para aliviar el dolor. Pero los cuadrúpedos difícilmente pueden realizar esta acción con las patas, por lo que lo realizan con la lengua para lamerla constantemente. De ahí se puede pensar el por qué se vincula la lengua y la saliva con el alivio. Lo de los perros puede deberse a la cultura popular y a la costumbre del ser humano de siempre tener un perro en casi cualquier evento, como por ejemplo la cacería, donde uno se aventura a meterse en un lugar donde es común que uno se raspe con las ramas, se lastime con las piedras, sea agredido por un animal o cualquier evento que puedas imaginar que pueda pasar en este lugar. Entonces el perro, por algún motivo, ya sea empatía, por apego a su dueño o probar el sabor de la sangre, este lamerá la herida y al final lo que se pensaba que fuera un problema con la infección, realmente no pasó nada. Pero este evento, aparte de pensar que la saliva lo alivió de una enfermedad, puede deberse a que simplemente las bacterias que se inocularon no eran patógenas o la cantidad no fueron lo suficiente para provocar una infección, permitiendo que el sistema inmunológico actuara de manera adecuada. Ahora bien, para tener una idea más real de lo que puede pasar, es necesario que se analice qué hay en el hocico y en la saliva de los perros. Para empezar, la saliva es una mezcla de diferentes compuestos y agua. Entre ellos se encuentran enzimas como la lisozima, que cuenta con la facultad de romper enlaces químicos, y algunas bacterias sucumben a ella al destruir sus paredes celulares. Inmunoglobulinas A, las cuales evitan que los agentes infecciosos se introduzcan en el plasma, fijándose en la pared celular y prevenir que se instalen en la mucosa, además de servir como indicador para que los macrófagos la destruyan. Y opioorfina, un analgésico. Esto podría hacer pensar que en efecto la saliva es una secreción muy sana que podría aliviar la molestia y prevenir una infección. Pero esto sería cierto si el hocico fuera una región inocua y muy limpia, pero no es así. Para comenzar, es una de las regiones con una gran flora bacteriana. Entre ellas están pasterelas, estreptococos, estafilococos, entre otras, dando un total de 84 diferentes especies de bacterias que al estar expuestas a estas sustancias que se secretan por la saliva han encontrado la forma de sobrevivir a sus condiciones por adaptación. Aunado a esto se le pueden sumar otras que llegan a ser ocasionales o que los perros tienden a incluir en sus bocas por sus costumbres y hábitos, como lamer objetos, el piso, masticar cosas, entre otros orígenes, de las cuales puede haber Clostridiums en su forma de esporas, recordando que estas son altamente resistentes. Esto solamente hablando de bacterias, además puede haber parásitos, hongos y virus, por lo que al lamerse o al lamer una herida no solo empapan la herida, sino que inoculan bacterias que pueden propiciar que se infecte, empeorando el escenario, llegando al punto de provocar la muerte dependiendo la bacteria y la poca atención que se le dé, por lo que los casos que supuestamente se salvaron o previnieron una infección son cuestiones de otra índole, como el estado de salud, el tratamiento que se le dé y una buena acción del sistema inmunológico, más que la saliva y sus supuestas propiedades, existiendo más casos de pacientes que empeoraron que los que se curaron. Bajo mi experiencia, recientemente me topé con un caso de un perro que se le tuvo que realizar una amputación a causa de un osteosarcoma. El perro se recuperó excelentemente y comenzó a caminar a pesar de la falta de una extremidad y su peso, ya que era un perro de gran tamaño. Pero el dueño, en lugar de seguir las instrucciones de evitar que se lamiera el muñón, que estaba sano, y ponerle un collar isabelino para prevenir que se lamiera, este no solo hizo caso omiso, sino que además justificó que la saliva de los perros presentaba propiedades que atacaban a las bacterias, y por ello era bueno que lo realizara. Con este evento, en menos de una semana, aparte de romper las suturas que mantenían la piel unida, esta región se infectó, dejando la porción del hueso expuesta, por lo que hubo que realizarle una nueva cirugía en un paciente que estaba anémico por la pérdida de sangre, y la infección había avanzado tanto que la médula estaba muy infectada, al punto que se tuvo que retirar una porción de hueso, donde otra vez salió con éxito de la cirugía, pero por desgracia murió al día siguiente por la precaria condición
condición del paciente y la infección provocó una septicemia, todo por ignorar las indicaciones desde un principio, donde por costumbre la culpa la tuvimos nosotros y no el descuido que propició el propietario. Les planteo este escenario, del cual tengo muchas más anécdotas de este tipo, no con el fin de atormentarlos, sino a dar un ejemplo de lo que es capaz de provocar el no seguir las indicaciones y la creencia de que la saliva es un fluido capaz de sanar. Por lo que las propiedades de la saliva no solo son un mito, sino es un potencial peligro si uno permite que la saliva tenga contacto con la herida de una persona, de un perro o del mismo paciente, por lo que la saliva, no solo de los perros, sino de ningún animal es capaz de sanar. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes. Y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!